Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecida sea la gloria de nuestro Dios. Dios sea muy levantado en esta ocasión, como siempre. Es un gozo para nosotros glorificar, engrandecer el nombre de nuestro Dios. Dios no es más grande porque nosotros lo exaltemos, pero la revelación de sus atributos, de quién es Él, ha llegado a nuestras vidas. Y como le amamos porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones, desde lo más íntimo de nuestro ser hay un deseo inmenso, divino, celestial, puesto por Dios, de engrandecer su nombre, porque fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios. Él nos ha hecho felices y por eso con gozo proclamamos sus virtudes. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, y en su nombre te bendecimos tu casa, y oramos a Dios que a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación, tu vida sea iluminada, edificada y muy bendecida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que a continuación estudiemos juntos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Dios da testimonio de sí mismo. Dios da testimonio de su palabra. Dios se ha revelado a través de la palabra. Nosotros estamos aquí por causa de la palabra. La palabra es el medio de Dios para atraernos a Él. La palabra es el instrumento de Dios. A través de la palabra Dios creó el universo. A través de la palabra Dios nutre y le da mantenimiento y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Escritura. Esa palabra también se hizo carne en Jesús, el Verbo de Dios, y nos trajo la redención. Esa palabra también, por el Espíritu Santo, llegó a nosotros, ya que dice que no hemos sido nacidos de simiente corruptible, sino simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que hemos nacido por la palabra, por la esperma de la palabra, la espora o la semilla de la palabra. El nuevo nacimiento, la vida de Dios, la vida espiritual, nació por la palabra. Por la palabra Dios realiza sus propósitos. Dios da mandamiento por el Espíritu Santo, pero a través de la palabra. Dice que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Esa misma palabra que el Señor sopló sobre Adán y que, según dice el Salmo 33, toda la creación tiene el soplo de Dios, tiene la inspiración del Señor. Nosotros somos el resultado y el producto de la palabra de Dios. Por eso estamos acá. Amén. Dios logra todo lo que quiere a través de la palabra. Me gusta profundamente lo que dice de Jesús.
el verbo, la palabra se hizo carne. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Eso es profundo, la palabra era Dios. Dios está tan unido con la palabra que la Biblia dice que es la misma cosa. Dios y la palabra son una misma cosa. Jesús dijo, el Padre y yo somos una cosa. La palabra y yo somos una cosa. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Amén. Así que si Dios es la palabra y está en la palabra, y la palabra está en nosotros, y la palabra es espíritu, porque dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y es vida. La palabra es espíritu y la palabra también es vida. Espíritu y vida. Y eso es lo que es Dios. Dios es espíritu y Dios es vida. Dice, la Biblia habla del espíritu de verdad. Dios es espíritu. Pero también dice que en Él estaba la vida. Él es la vida. Dios es la vida. Dios es espíritu. Cuando nacemos en Dios, por Dios y para Dios, a través de la palabra, entonces nos hacemos una sola cosa con la palabra. La palabra de Dios vive en nosotros y nosotros vivimos por la palabra. Amén. Ella nos da vida, nos nutre. Nosotros estamos estudiando la inspiración de la palabra, pero para fortalecer nuestra fe, no porque tenemos ninguna duda. Nosotros ni siquiera tenemos la necesidad de argumentar. No tenemos que probar nada. Ya todo está probado. No estamos estudiando esto para argumentar ni probar nada. Nosotros no necesitamos probar nada. Ya nosotros estamos seguros. Tenemos certeza. Nuestra fe es seguridad. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera, y andamos por fe, porque la fe procede de la palabra. Una de las cosas que procede de la palabra es fe. Hemos recibido fe para ser salvados, y la fe procede de la palabra como don de Dios, porque la fe es un don de Dios, y todo lo que es de Dios procede de la palabra. Amén. Jesús, por ejemplo, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra es que nos santifica. Por la palabra Dios logra todo en nosotros. Amén. Todo lo que es Dios está en la palabra. Dios es vida, hay vida en la palabra. Dios es espíritu, hay espíritu en la palabra. Dios es verdad, ella es la verdad de Dios. Amén. Dios es gozo, el gozo procede de la palabra de Dios. Dios es luz, la palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo lo que es Dios es la palabra. Por eso la palabra inspira, porque la palabra fue inspirada. ¿Por qué la palabra inspira? Porque la palabra fue inspirada. Y solo lo que es todo lo que es inspirado por Dios inspira. Y nosotros somos inspirados por la palabra. La evidencia, una de las evidencias más contundentes para probar o estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios es lo que produce en nosotros. Decimos como el ciego, una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo sé? Por la palabra. Yo era ciego, ahora veo. ¿Por qué veo? Porque la palabra me iluminó. Luz me resplandeció por la palabra bendita de Dios. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. La palabra da testimonio de Jesús. La palabra da testimonio de Dios. La palabra da testimonio de la salvación de Dios. La palabra da testimonio del propósito de Dios. La palabra revela a Dios, revela el corazón de Dios, revela el carácter de Dios, revela los designios de Dios, revela los atributos de Dios. Ella da testimonio. Tenemos que vivir agradecidos, eternamente agradecidos por la palabra de Dios. Amén. Bendita palabra. No me canso ni me cansaré
de testificar y dar gracias a Dios por su palabra. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo logos. La palabra se hizo logos. Se hizo letras para que nosotros la podamos entender. Si Dios no lo hubiera escrito, no hubiera llegado a nosotros. Pero Dios quiso escribirla para que la palabra llegara a nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos dependido de una tradición, y todo lo que es tradición se va desvirtuando, y con los años se van cambiando las cosas, y cuando venimos a ver ya no es palabra de Dios. Que eso es lo que pasa con iglesias como la iglesia de Roma, que cree que no solamente la Biblia es la palabra de Dios, sino la tradición de la iglesia, o lo que digan los concilios de la iglesia. Y por eso hay tantas doctrinas espurias, raras, extrañas, que son ajenas a la revelación de Dios, que han llegado y que millones de personas han sido confundidos porque nos hemos salido de la palabra del Señor. Cuando una de las cosas que imparte la palabra de Dios, mis hermanos, en nuestras vidas es el temor. El temor reverente. El temor nace de la palabra. Y todas las cosas que se dicen, por ejemplo, fíjense ustedes, todas las invenciones, todas las cosas que los hombres los conceptos, las teorías que los hombres han inventado acerca de la inspiración de la Biblia. Yo voy a poner algunos ejemplos para que ustedes entiendan diferentes teorías acerca de la inspiración de la Biblia, para que ustedes vean cuán confundido está el cristianismo. Por ejemplo, hay una que se llama la teoría natural, que dice: no existe el elemento sobrenatural. La Biblia fue escrita por autores geniales, pero meramente humanos. Voy a leer otra vez. Se llama la teoría natural. No existe el elemento sobrenatural. La Biblia fue escrita por autores geniales, pero meramente humanos. ¿Creen ustedes que es posible que se pueda negar la sobrenaturalidad de la Biblia? Mejor que digan otra cosa. ¿Cómo se puede negar los miles y miles de milagros que son históricos, que son las huellas de la presencia y el poder de Dios en la vida de su pueblo? Sin embargo, esta teoría la creen muchos cristianos que se reúnen los domingos en las iglesias y no creen que hay un elemento sobrenatural en la Biblia, sino que esos hombres que escribieron la Biblia fueron geniales, pero eran humanos. Todo lo ven natural, no ven nada sobrenatural en la Biblia. Otra teoría es la teoría mística o ilusionista. Estas creen que los escritores de la Biblia estaban llenos del Espíritu Santo, justamente como pueden estarlo los cristianos de hoy. O sea, estos creen que les restan importancia a la inspiración de los 40 hombres que escribieron la Biblia. Dice que cualquiera de nosotros que tiene el Espíritu Santo puede ser tan inspirado como ellos. Esto suena muy bonito y hasta puede ser lógico. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y es verdad. Y nosotros profetizamos y nosotros tenemos revelación como ellos, pero no nos podemos comparar con ellos. Todo lo que el Espíritu Santo produzca hoy en nuestras vidas es un resultado. La obra del Espíritu Santo en los creyentes en este tiempo, después de Jesús para acá, no tiene el propósito de que lo que escribimos o predicamos sea canónico. O sea, pueda ser un fundamento para la fe.
Dios no lo estableció así. Más adelante vamos a estudiar cómo interpretó Jesús y los apóstoles las escrituras. Ellos no vieron las escrituras de esta manera. Nadie niega que tenemos el Espíritu Santo. Nadie niega que somos inspirados por el Espíritu. De hecho, lo estudiamos cuando estudiamos en 1 Corintios 1. Y lo que pasa con nosotros puede ilustrar de muchas maneras la manera que ellos fueron inspirados. Pero nunca nuestra inspiración puede ser al grado de ellos. Ellos establecieron un fundamento. Lo que ellos escribieron nos sirve a nosotros como guianza, nos sirve a nosotros como fundamento para basar nuestra fe. Nada de hoy tiene ese grado de autoridad como para que la fe y la doctrina pueda ser basada en un criterio de cualquier persona en el tiempo de hoy. Todo lo que el Espíritu haga hoy confirma lo que hizo en ellos, pero nunca al grado de la autoridad que ellos tuvieron. Eso es lo que creemos. Amén. Otra teoría es la teoría mecánica o de dictado. Los escritores de la Biblia eran instrumentos pasivos en las manos de Dios, como máquinas en las que Dios escribía. Es cierto que algunas partes de la Biblia fueron dictadas, por ejemplo, los 10 mandamientos. Fíjense ustedes, tampoco esa es la verdad. No toda la Biblia fue dictada. Los 10 mandamientos fueron dictados. Sí, hay partes de la Biblia que fueron dictadas directamente, pero no toda la escritura fue dictada. Dios es multiforme. Nosotros hemos estudiado muchas maneras como Dios inspiró. Leímos que inspiró, que guió, que enseñó, que habló. Habló por sueños, por visiones. A veces habló y escribe y dictó. Es verdad, dictó. Muchas cosas fueron dictadas, pero no todo fue dictado. ¿De acuerdo? O sea, no fue algo mecánico. Yo les hablé que ahí dice, los santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue algo mecánico, no fue como tomar a un secretario y decir, escribe ahí. No, Dios respetó la personalidad de los escritores bíblicos. Ellos fueron guiados por el Espíritu. ¿Entienden la diferencia? Muy bien. Y aunque no negamos que hubo parte que Dios dictó, no es un proceso mecánico. Está la teoría parcial. Escuchen esto, solo algunas partes no reconocibles de la Biblia fueron inspiradas. Por ejemplo, la creación y los conceptos espirituales. Solamente una parte. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Ahí dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Dice qué? Toda escritura es inspirada por Dios. Y otra vez, toda escritura es inspirada por Dios. Ninguna profecía vino por voluntad humana. Miren, de las dos maneras que lo dicen los dos apóstoles. Toda escritura es inspirada por Dios. Ninguna profecía vino por voluntad humana. Quiere decir que eso lo contradice la Biblia. Entonces, fíjense ustedes, todas estas cosas, esas teorías, hermanos, contradicen la misma Biblia. La manera que la Biblia expresa cuál fue el proceso de Dios con los hombres de Dios. Está la teoría, lo que se llama conceptual. Fueron inspirados los conceptos, pero no las palabras mismas. Muy peligroso esto. Porque le resta inspiración a las palabras. Es que solamente las ideas, los conceptos fueron inspirados, no las palabras mismas. Fíjense, todo esto tiene una intención diabólica para traer confusión. Porque la gente entonces no acepta la palabra, el verbo, la palabra de Dios, la palabra misma como inspirada, sino la idea, lo que quisieron decir.
Y eso abre la puerta para cualquier idea humana, cualquier interpretación privada, humana. Y eso es lo que ha sucedido hoy. Todos esos conceptos que uno no entiende, cómo alguien leyendo la Biblia cada domingo, llamándose cristianos, puede entender ideas, doctrinas, enseñanzas tan distanciadas, tan ajenas a la palabra de Dios. Y es justamente por estos conceptos, la manera que ven la inspiración de la Biblia. Otra, la teoría de la gradación. Los escritores de la Biblia estaban más inspirados que los hombres corrientes. Era como un grado de inspiración. Esto se parece a la otra que hablamos, que mencionamos, que ya eran tan inspirados como nosotros. Esto habla de un grado. Ellos estaban un poquito más inspirados que nosotros. Fíjense cómo todas esas teorías van restando. Van restando. El asunto es no que la Biblia no se vea como la misma Biblia dice lo que es. De esa manera se van distanciando, que es lo difícil que es entender al hombre. Como muchas veces he dicho en cuanto a por ejemplo, pongo el ejemplo de la idolatría. La idolatría, Dios la condena por toda la Biblia. Dios la odia, la aborrece. Porque la idolatría es un atentado contra Dios mismo. Porque el único que debe ser adorado es Él. En los 10 mandamientos, hay 2 mandamientos que tienen que ver, o 3 que tienen que ver con eso. Los 3 primeros, en otras palabras, nos hablan de eso. De no tener otros dioses, de no adorar imágenes, ni venerarla, y también no tomar el nombre de Dios, hermano, que tiene que ver todo eso con el mismo mandamiento. Sin embargo, hoy tristemente, y no lo digo por criticar, pero me da pena ver más de 1.000 millones de cristianos, o cristianos entre comillas, con la Biblia en la mano, adorando imágenes. Y una degradación increíble, increíble. Porque ya que van a adorar imágenes, por lo menos que hagan una imagen de Dios. Pero a Dios no lo adoran. Adoran todo menos a Dios. A ver, ¿quién alguna vez ha visto a María? Nadie la ha visto. Y cada estatua que hacen es diferente. La Virgen de Guadalupe es diferente a la de la Altagracia, a la de Carmen, son diferentes todas. O sea, depende de la imaginación del artista que hizo la imagen. Fíjense que se adora todo menos a Dios. La Navidad, como digo muchas veces, se celebra el nacimiento de Cristo. Ya Cristo no es el centro de la Navidad. Es Papá Noel. Es el barrigón. O sea, el asunto es desviarse. Fíjense estos conceptos. El asunto es restarle autoridad a la Biblia. Neo-ortodoxa. Esta teoría dice, los escritores humanos solo pudieron producir un relato con errores. Oigan esto. Los escritores humanos solo pudieron producir un relato con errores. En otras palabras, por ser humano, la Biblia tiene errores. Pero Pedro dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La octava es la que creemos. Es la
diríamos, ya no es una teoría, sino la verdad. ¿Verbal o plenaria? Esta es la doctrina verdadera. Significa que cada palabra, o sea, verbal, y todas ellas, plenaria, fueron inspiradas por Dios. Den un aplauso, Señor. Amén. Diga verbal y plenaria. Significa cada palabra y plenamente. Eso es lo que creemos. Toda escritura es inspirada por Dios. La misma Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Pero fíjense, mis hermanos, estas teorías nos explican por qué hay tantas doctrinas falsas en el cristianismo. ¿Por qué hay tanta confusión entre los cristianos? Porque cuando no se reconoce una autoridad única, cuando se le resta autoridad a la palabra y no se le ve como Dios la ve, sino que tergiversamos lo que dice la Escritura y hacemos que prevalezca nuestra interpretación y nuestro concepto. Eso lo hacen los hombres para tener libertad, para diferir de la Biblia y enseñar, darle un espacio a los conceptos humanos y a las huecas filosofías de los hombres. Esto no es nada nuevo. En el primer siglo hubo herejías como los gnósticos y otros que se levantaron y contradecían, inclusive escribieron libros que algunos consideran hasta inspirados, pero que contradicen la Biblia y que traen mucha confusión. Así que damos gracias a Dios, mis hermanos, damos gracias a Dios. Estos hombres pueden tener argumentos, pero todos esos argumentos contradicen la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por la fe que nos ha dado. Puede ser que nos digan tontos, puede ser que nos digan lo que nos digan. Creemos lo que dice la palabra. Amén. La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Para mí, voy a decir una cosa, mis hermanos. Para mí es muy importante cómo los mismos hombres de Dios trataron la Biblia. Yo no voy a tratar la Biblia, yo no voy a creer acerca de la Biblia nada que sea diferente a lo que Jesús creyó acerca de la Biblia. Jesús es mi maestro. Jesús es mi maestro. Amén. Jesús, mis hermanos, es mi maestro. Ahora, ¿qué pensó Jesús? ¿Cómo consideró Jesús las Escrituras? Es muy importante eso. Vamos a ver cómo los escritores, naturalmente de la Biblia, trataron la Biblia. Y después vamos a poner el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, busquemos a Mateo 15. Mateo 15, 4. Fíjense, para que ustedes entiendan aquí a Jesús defendiendo la Escritura. Jesús combatiendo
un concepto que es muy parecido a estos conceptos. Comencemos con el 1 para que entendamos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El concepto romanista es, por ejemplo, de la Iglesia Católica, es que no solamente la Biblia es inspirada por Dios, sino la Iglesia, que Dios ha hablado a través de la Iglesia. Y como la Iglesia la ven como ven al obispo de Roma como infalible, cuando habla es cátedra, y a los concilios cuando se reúnen, entonces ellos consideran que todo lo que han decidido los concilios en la historia de la Iglesia, eso también es palabra de Dios. O sea, la tradición. Imagínense, si interpretando la Biblia hay tanta confusión, imagínense aceptando como palabra de Dios todo lo que se le ocurra decir a cualquiera, aunque sea un ministro de Dios. Los judíos, a quien Dios le dio el Antiguo Testamento, la manera que los escribas interpretaban la palabra era que en la interpretación ellos le daban tanta autoridad a la interpretación como a la palabra misma. Cuando un rabino que tenía autoridad interpretaba la escritura, ellos lo consideraban también como palabra de Dios. Ahí, por ejemplo, esa tradición de lavarse las manos de los ancianos era una interpretación, pero ellos lo veían como palabra de Dios. Jesús refuta esa manera de considerar la Biblia. La interpretación no es inspiración. La interpretación no necesariamente es inspiración. La interpretación es inspiración si está correctamente basada en la palabra, apegada a la palabra, de la única manera. La tradición es optativa. La palabra es obligatoria, es mandamiento de Dios. La tradición es opcional. Usted se quiere lavar la mano, lávese la mano. Quiere seguir una interpretación, sígala, pero nunca contradiciendo la palabra de Dios. Esto es una manera de refutar los argumentos que leímos hace un rato. Dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Versículo 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Jesús no se lo atribuye a Moisés. Moisés fue el inspirado. La palabra viene de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Eso no lo dijo Moisés. Eso lo dijo Dios a través de Moisés. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a tu padre o a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y aunque está hablando de Isaías, es Dios a través de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tomen este mismo incidente y aplíquenlo. Aplíquenlo a todas esas teorías para que vean. Si Jesús era el Hijo de Dios, el Maestro, el Divino, el que vino del cielo, el que conoció al Padre, el compañero eterno de su diestra,
El que estaba en el principio con Dios, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre vino a darlo a conocer y nadie lo conoce si Él no lo revela. Jesús, para mí, la manera como Jesús vio la Escritura es mi fe y es mi doctrina y es mi enseñanza y es mi interpretación. Amén. Y Jesús me enseñó aquí que la opinión humana, aunque sea sustraída de la misma palabra, no tiene la misma autoridad que la palabra. Nada está por encima de la palabra. La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Esto sencillo es un argumento para refutar todo. La parcial y todas las demás ahí. No es que fueron más inspirados que nosotros. No es que tosí y aquello no. No es que tosí y aquello no. No. La Biblia, solo la Biblia, es la palabra de Dios. No la tradición de los hombres. No la interpretación de los hombres. Invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Sabes lo que es invalidar? Hacerlo vano. Hacerlo vano. Hechos capítulo 28. Versículo 25. Ya Pablo hablando allá en Roma a los líderes de Israel, cuando los citó allá para decir por qué él había llegado a Roma acusado por sus hermanos. Y dice el versículo 25, 28-25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, a retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Fíjense, Pablo reconoce que Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo. Citando dice, bien dijo el Espíritu Santo, no Isaías. El Espíritu, ahorita leímos, bien dijo Isaías, pero Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Mire la manera como Pablo consideraba a la Escritura, a Isaías. Habló el Espíritu Santo por Isaías. Miren cómo citaban los apóstoles las Escrituras. Yo estoy eligiendo algunas citas. Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento hablaron del Antiguo de esa manera. Muy bien. Fíjense ahora, pasemos a Jesús para que viéramos otra cosa. Mateo capítulo 5. Mateo 5. ¿Lo tienen? Versículo 17.
Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjense, mis hermanos, Jesús habla de dos cosas que desde el punto de vista de las letras hebreas eran las dos cosas más pequeñas. La jota, que era algo bien, bien pequeñito, y la tilde. Háganse de cuenta en castellano que diga Jesús, ni un acento, ni una tilde, para que lo entiendan en el lenguaje nuestro, ni un acento, ni una tilde de la letra de la palabra de Dios se dejará de cumplir. Fíjense, lo más ínfimo de la escritura, Jesús se la consideraba palabra de Dios. Palabra, bien hermanos, sí, en hebreo la J era como si fuera un acento, pequeñito así. Lo más ínfimo de las letras. Quiere decir que Jesús consideró las letras inspiradas por Dios. Jesús era radical en cuanto a la escritura. Radical. Jesús no habló de sílaba. Jesús habló de las dos cosas más pequeñas del idioma hebreo, la jota y la tilde. Para decir, ni en el lenguaje, para que lo entiendan, ni un acento de la escritura se dejará de cumplir. Y no puede ser abrogado. Yo no vine a abrogar, vine a cumplir. Porque no puede ser abrogado ni una tilde, ni un acento, para que lo entiendan, de la escritura. Entonces, ¿no refuta eso lo que dicen? Que alguna parte de la escritura sí y que otras no. Y que hay errores. Jesús dice que hasta los acentos, perdónenme, los acentos, naturalmente, en el contenido, por favor, está hablando en espíritu, en el contenido. Por ser la Biblia la palabra de Dios, por ser la Biblia la palabra de Dios, y si yo tengo una revelación de quién es Dios, entonces yo voy a ir al libro con reverencia, con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha humildad. ¿Cómo me atrevo yo a restarle autoridad a la palabra de Dios y dar lugar a que los conceptos humanos parezcan iguales a la palabra de Dios? Que eso es todas esas teorías, eso es lo que procura. Otro texto de Jesús, Mateo 10, Juan capítulo 10. ¿Lo tienen? Juan capítulo 10, versículo 35. Pero para que entendamos un poquito, leamos el versículo 33. Pero el diálogo viene por lo que Jesús dijo en el versículo 30. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Qué dice? Yo y el Padre uno somos. Eso trajo una controversia. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, buena obra. Dice, por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? ¿Y cita la escritura? Yo dije, dioses sois. Está citando el Salmo 82:6, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Y la escritura qué dice la Biblia? No puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Pero lo que quiero leer en el 35 es que Jesús dice que ninguna escritura puede ser quebrantada. Ahorita dijo, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas se cumplan. Entonces Jesús le da importancia a la tilde, a lo más ínfimo. Y aquí dice, ninguna escritura puede ser quebrantada. Diga otra vez, ninguna escritura puede ser quebrantada. Yo puedo seguir leyendo. Ustedes conocen los evangelios. Ustedes conocen cómo Jesús citaba las escrituras. La veneración, el respeto, el grado de autoridad que Jesús le daba. Y todo lo probaba por las escrituras de Jesús. De hecho, Jesús usó la propia escritura para probar que Él era el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, Jesús habla, dice, vosotros, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Jesús también, pone el ejemplo de Juan. Juan dio testimonio de mí. Y Juan era profeta y dio testimonio de mí. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Y ese es el testimonio del Padre. Ese es el testimonio del Padre. Él dio testimonio de mí. Toda la escritura da testimonio de mí. Los profetas dieron testimonio de mí. Pero yo baso lo que yo soy en lo que el Padre dice de mí. Noten ustedes, mis hermanos, yo hice una selección de versículos, pero así habló Jesús a las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo salió en defensa de las Escrituras con relación a las tradiciones? Para que permanezca la Escritura. Fíjense, eso es lo que los apóstoles y Jesús creían de las Escrituras. Usted leen todos los escritos en los hechos de los apóstoles. Todo lo que ellos hacían era basado, y esto es un cumplimiento de lo que Dios dijo a través. ¿Recuerdan ustedes cómo en el libro de los Hechos cita, por ejemplo, habla por ejemplo, de David, y dice cómo, por ejemplo, en Hechos 3:18. Vamos a Hechos 3:18, ya que estamos ahí. Hechos 3:18. Estamos en Juan. Pasen ahora al libro que sigue, Hechos 3:18. Aquí está Pedro exponiendo el mensaje, Pedro y Juan, después del milagro del hombre cojo de nacimiento que se levantó. Y Pedro, en versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y comenzó a ministrar y a citar todas las escrituras. Y dice en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Noten ustedes cómo Pedro y todo lo que él dice, él habla de Abraham y muchas cosas. Y ahí entonces dice,
pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Quiere decir, pero Dios ha cumplido así todo lo que había anunciado por la boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Pedro considera que todos los profetas hablaron inspirados por Dios. ¿No lo dice ahí? Dice, Dios habló por todos los profetas y todos los profetas dieron testimonio acerca de los padecimientos del Cristo. Usted le pregunta a Pedro, a Juan, a Santiago y sobre todo a Jesús, ¿cómo veían ustedes la Escritura? Ellos no decían, es parcial o es así o la Biblia más la tradición. No, Jesús fue muy enfático. Una jota, una tilde, nada puede ser quebrantado de la palabra. Jesús dijo, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿De acuerdo? Miren, capítulo 1 de los Hechos. Hechos capítulo 1. Versículo 16. Hechos 1:16. Ahí está Pedro, cuando estaba echando suerte. Y dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y ahí está citando los salmos. Él cita ahí 2 salmos que hablan de Judas, que dice uno que otro tome el obispado y el otro texto que su casa queda vacía, y cita dos salmos para interpretar que las Escrituras, Dios habló por David acerca de Judas. Pero noten ustedes, dice el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿No consideraba Pedro a David como inspirado por Dios? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Muy bien. Pasemos a Mateo 22. Mateo 22. ¿Lo tienen? Versículo 41 para que entendamos. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Porque le estaban haciendo muchas preguntas para hacerlo caer a él en contradicción o para juzgarlo. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y cita, digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, ¿de qué? De tus pies. Fíjense cómo Jesús dice, pues como David en el Espíritu le llama al Mesías Señor. Entonces dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto está citando el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Los cayó a todos con la misma escritura. ¿De quién es el Mesías hijo? De David. ¿Y por qué David le llama Señor a su hijo? Ya lo acabó a todos ahí. Pero lo que yo quiero citar aquí es que Jesús dice que en el versículo 43, y él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Mis hermanos, ¿ustedes creen que yo voy a querer diferente a como creyó mi Jesús?
a como creyeron los apóstoles. La vida de Jeremías se salvó por un texto de Miqueas. Ahora no tengo el texto acá. A Jeremías lo iban a matar porque él dijo que Jerusalén iba a ser destruida y el templo también. Y que Jerusalén iba a ser hollada como con trillo, iba a ser arrasada todo. O sea que cuando pasaban los trillos por ahí iba a ser raída, y se iba a llevar todo el templo y todo. Eso era una blasfemia. Decir que el templo de Dios va a ser arrasado como con trillo, que iba a pasar todo, iba a acabar. Eso era una blasfemia. Y lo tenían en causa para matarlo. Pero alguien dijo, eso fue lo que dijo Miqueas. Y citaron un texto de Miqueas, que Miqueas dice igualito, que Jerusalén iba a ser arada, igualito. Y inclusive casi las mismas palabras de Jeremías. Y eso le salvó la vida a Jeremías. Que Miqueas, muchos años antes, había dicho lo mismo. Porque los profetas del Antiguo Testamento creían que los profetas eran inspirados por Dios. ¿O acaso Jeremías no decía, Dios mandó a los profetas y ustedes no han escuchado a Moisés y a los profetas que hablaron antes? Dios habló por boca de los profetas y no lo escucharon. No era la predicación de Ezequiel, no era la predicación de Oseas, no era la predicación de Jeremías. Y todos ellos cuando molestaban a Israel decían, Dios habló por los profetas y ustedes no oyeron a los profetas. Entonces ellos creían que los otros profetas eran inspirados por Dios. Los profetas creían que los profetas eran inspirados, que los otros eran inspirados. Jesús creyó que los profetas eran inspirados. Los apóstoles creyeron que todos los que escribieron en el Antiguo Testamento eran inspirados por Dios. Mi fe, nuestra fe, está basada en la fe de Jesús y en la fe de los apóstoles y en la fe de los profetas. Amén. Esto para mí es el argumento más poderoso de la inspiración de la Biblia. ¿Cómo voy yo a querer distinto a Jesús con relación a las Escrituras? ¿Cómo voy yo a creer diferente a lo que creían los profetas acerca de la misma Escritura? Yo les leí, creo que la vez pasada, cómo David decía, el Espíritu de Dios ha hablado por mí. El mismo David creía que el Espíritu Santo había hablado por él. No solamente lo creían los apóstoles citando, David dice, y el Espíritu de Dios ha hablado por mí, dice David. Él creía que Dios había hablado por él. Pero todos estos creían que Dios había hablado por David. Me basta lo que Jesús creía de las Escrituras. No necesito más argumento. Me basta. Me basta. Amén. ¿Creyó Jesús que una porción del Antiguo Testamento era inspirado y otra no? ¿Creyó Jesús eso? ¿No creía Jesús que ni una jota ni una tilde y que la palabra no puede ser quebrantada ni sustituida por tradición ni por interpretación humana? ¿No dice Pedro que toda profecía, dice, ninguna profecía vino por voluntad humana? Ninguna, aunque los santos hombres de Dios hablaron. Fíjense que aunque reconoce que fueron los hombres, reconocen que fueron hombres, pero inspirados por Dios. Dice Pablo, toda escritura es inspirada divinamente. Pedro dice, porque nunca la profecía vino por voluntad humana. Es increíble que está afirmando, nunca la escritura vino por voluntad humana. Y dice,
sino que los santos hombres de Dios. Parece una contradicción, porque está diciendo nunca la profecía vino por voluntad humana, y añade, nunca vino la profecía por voluntad humana, sino, como si fuera algo distinto, los santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la interpretación privada o personal fuera tan inspirada como el mandamiento de Dios, Jesús no hubiera refutado a los rabinos de esa manera. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nuestra fe esta noche es confirmada por la fe de Jesús. Amén. Escucha, iglesia, la palabra de Dios dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De un aplauso, Señor. El fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos está hablando de la inspiración de la Biblia? Porque lo vamos a necesitar. Hay muchas dudas, hay muchas estratagemas, hay una agenda del diablo en los programas de televisión. Se ponen a hablarte de la Biblia y te comienzan a hablar muchas cosas históricas que son verdades, arqueológicas que son verdades. Te entrevistan a personas ortodoxas que dicen verdades y te van llevando, y al final entrevistan doctores eruditos que no creen a la palabra, que te contradicen, y después te dejan con una duda, y las palabras son espíritu. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Por eso tenemos, mis hermanos, que estar firmes en la palabra de Dios, para no dejarnos mover por nada. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Amén. 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 Puedo seguir, pero por hoy basta. Queda el argumento. Yo no sé si usted entendió, pero yo creo que yo entendí. Yo entendí. Yo entendí. Yo no puedo tener una fe diferente a la de Jesús, porque mi fe es la de Jesús. Yo no puedo tener una fe diferente a la de los apóstoles, porque mi fe está basada en la fe de los apóstoles. Yo no puedo tener una fe distinta a los profetas del Antiguo Testamento, porque mi fe procede de ellos. Y ellos creían acerca de las escrituras lo mismo que yo creo, y lo mismo que tú crees, que toda escritura es inspirada por Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Amén. Hoy digo yo, pero con el contenido del del Nuevo Testamento. Voy a citar a Isaías capítulo 8. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Si no dijeren de acuerdo a la ley y al testimonio de Dios, no les ha amanecido. Llámese testimonio también escritura, porque había ley y había testimonios, y había preceptos, y había juicio, y toda esa escritura. Pero si usted interpreta testimonio como la revelación de Dios, o si usted interpreta testimonio yéndose al Nuevo Testamento, que dice: este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Cristo es el testimonio de Dios. Las escrituras es el testimonio de Dios. Ellas dan testimonio de mí. Denle otro aplauso al Señor.
Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Sin ser legalista me aferro a la tilde. Sin ser legalista me aferro a la J. Para decir que lo que yo creo es que es inspiración verbal y plena. Verbal y plena. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias. Muchísimas gracias por tu bendita palabra. Gracias. Hablaste hoy. Mostraste el argumento de Jesús. Jesús es la última palabra. Y hemos oído la última palabra. La última palabra. Lo que creyó Jesús es lo que yo creo. Hay cuantos que no creen en la historia de Jonás. Y dicen que Jonás, que eso es un cuento para niños, que como para niños, que cómo es posible que Jonás pudo estar en el vientre de un pez 3 días. Pero Jesús dijo que es la señal del Hijo del Hombre. Así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre durará 3 días en el corazón de la tierra. Tú levantaste a Jonás y lo vomitaste, lo resucitaste. Él mismo lo dijo, me sacaste del Seol. Y Jesús fue levantado. El hecho de que Jesús considere a Jonás un personaje histórico, pero que también lo dicen las crónicas, que vivió en tiempo de Jeroboam II, y dice que es un personaje histórico. A mí no me importa que la gente lo crea o no lo crea. Me basta que la Biblia lo dice y Jesús lo confirma. Ahí está basada mi fe. Jesús el que no puede mentir. Jesús el que conoce a Dios. Jesús el que estuvo con los profetas. Porque Él fue, según la palabra, Él es el espíritu de la profecía. Y si Él era el espíritu de la profecía, Él estuvo con los profetas. Dice que el espíritu de Cristo que estaba en ellos. El espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que Jesús estuvo con Moisés y con los profetas. Él es el ángel del pacto. Él estuvo ahí con ellos. Y Él da testimonio de las Escrituras. Esa es nuestra fe. Gracias por confirmarnos en la verdad presente y en la fe que una vez fue dada a los santos. Ayúdanos a aferrarnos a esa palabra para cuando lleguen los espíritus de demonios y las filosofías a tratarnos de movernos, podamos estar firmes como una roca. Gracias, oh Dios. Gracias. Quita toda duda. Y ayúdanos a no refutar filosofía con filosofía, sino filosofía con la palabra de Dios. Nuestro argumento es la palabra de Dios. Llévanos en paz a nuestros hogares, Dios mío, y guárdanos de dudar de tu palabra y de tratarla livianamente, y de considerarla un libro cualquiera. Ayúdanos a creer lo que la Biblia misma dice, que fue lo que tú dijiste acerca de las Escrituras, que fueron inspiradas por ti y que dan testimonio de ti. Gracias, oh Dios. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, en la palabra de Dios, en el pacto de Dios, en la generosidad de Dios. Y pido a Dios que Dios te dé esa fe, que te aferre a la palabra y que sea tan firme tu fe que pueda refutar todo argumento filosófico, teológico, de la índole que sea, de los hombres que se han desviado de la verdad. Porque ha llegado el tiempo de aferrarnos a la verdad y a la fe que una vez fue dada a los santos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima.
Que Dios te bendiga.